Buenos días a todos. Feliz mañana de viernes de webinario de dispositivos médicos. Les mando un fuerte abrazo, su servidor Carlos Salazar, director general de Medical Expo. Y bueno, aprovecho para recordarles a todos que Medical Expo es un evento que estamos realizando en el próximo mes de octubre de manera presencial. Y viernes con viernes nos damos la tarea de invitar líderes de opinión, expertos en temas relacionados con la industria hospitalaria, industria de dispositivos médicos. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir a un extraordinario asesor, mentor de varios profesionales de la salud, de varios institutos que han visualizado el tema de gestión hospitalaria como un tema primordial en esta nueva realidad que estamos afrontando. Y bueno, quiero presentarles a todos ustedes a Luis Castilleja. Saludos, Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, a todos los que nos acompañan. Un placer estar en este espacio que es muy importante y que abre mucho a la información y a compartir conocimiento con todas las empresas de salud. Gracias, buen día a todos. Al contrario, Luis, bienvenido y muchas gracias por acompañarlos. Bueno, les platico que Luis Castilleja es director del Centro Profesional de Calidad Hospitalaria. Es una empresa que se dedica a la asesoría, la implementación y certificación de clínicas y hospitales en ISO 9001. Y bueno, tiene un desarrollo a través de un software de gestión de salud donde capacitan, entiendo, a profesionales de salud en calidad, en seguridad de pacientes, en gestión hospitalaria. Y bueno, el hecho de haberlo invitado a participar en este tema principalmente tiene que ver con una proyección de qué es lo que está pasando, qué es lo que están enfrentando estos hospitales públicos o privados con esta nueva realidad entre tema de economía financiera, político, económica y en especial en tema de regulación y abastecimiento, una crisis un poco compleja para el sector salud y en especial para todos aquellos que lo necesitan, Luis. Claro, exactamente, como bien lo mencionas, estamos enfrentando una situación que desde el inicio ha sido compleja, estuvo llena rodeada de incertidumbre, pero ha sido interesante porque ahorita ya hablar a un año posterior al inicio de esta pandemia ya podemos interpretar muchas cosas. Por ejemplo, las organizaciones de salud, tanto públicas como privadas, tuvieron una interpretación diferente, inclusive han tomado rutas interesantes que ahorita voy a comentar. A raíz de todo esto. Hoy a un año se han ido, digamos, adaptando, reajustando algunas cosas. Al inicio esta incertidumbre pues generó mucho, era un escenario de incertidumbre que volvió muy conservadora las decisiones de las empresas de salud. De pronto no se sabía si tomar decisiones de inversión para tener un stock mucho más amplio. No sabrían todavía los escenarios de cuáles iban a ser exactamente ni en cantidad ni en tipo de insumos que se iban a requerir para organizaciones de salud. Y aquí hay unos ejes interesantes en hospitales. Para poder operar de manera efectiva una organización de salud, pues dependemos de una estructura física como tal, de una comprensión perfecta de los procesos, de personas capacitadas y de insumos de alta calidad. Sin estos cuatro componentes difícilmente podemos brindar calidad en la atención médica. Podemos tener los mejores médicos sin los insumos adecuados y esto les va a dificultar su operación y no van a poder explotar al máximo todas sus capacidades. Al contrario, podríamos tener buenos insumos sin profesionales capacitados para el manejo adecuado, vamos a poder incidir en errores, o podemos tener insumos y profesionales, pero no la estructura adecuada pegada a normatividad y otros componentes. O tener estos tres y no tener definidas los procesos, ¿no? Y procesos obsoletos. Normalmente las organizaciones de salud tenemos manuales de procedimientos, pero no se consultan. A veces están acaparados en ciertas áreas, todo lo controla el área de calidad. O sea, hay cuestiones que me ha tocado observar tanto en público como en privado que no ha permitido que la documentación realmente sea una directriz. Con lo que estás planteando y con esto que acabo de mencionar, lo que se ha observado al principio fue esta incertidumbre de decir, ¿qué hacemos? Recortamos personal, conservamos las nóminas, hablando de personal. Por otro lado, compraremos más insumos, nuestros proveedores tendrán la capacidad para dotarnos, sabremos a qué nos estamos enfrentando. Conforme pasaron los primeros 3, 4 meses, se empezó a ver ya una tendencia un poco más de pánico en las organizaciones de salud. En la parte pública, pues se sentían con muy pocos recursos para afrontar una situación muy complicada. En la parte privada, al inicio había dos decisiones, Carlos, o atiendo pacientes que en este caso de pandemia de COVID-19, o me convierto en un hospital libre de COVID, que era un planteamiento erróneo, porque en realidad nadie está libre de COVID, ¿no? Pero sí hablaban de que manejaban estos procedimientos
a personas que no tuvieran, en este caso, contagio a esto. Entonces, cada uno tuvo su escenario. Uno dijo, me voy directamente, voy a atender esta situación. Otro completamente se desligó y dijo, yo me voy a convertir en un hospital no COVID. Entonces se volvió muy interesante. Entonces, la parte que sí vale mucho mencionar es cómo se comportó cada una de las organizaciones de salud. Hoy a un año es interesante que tenemos clientes a nivel nacional. Inclusive también hemos platicado, tenemos inclusive socios y clientes fuera del país, en Colombia principalmente, y nos han comentado que hay organizaciones, yo he visto los dos escenarios y te los puedo compartir por temas reales con ellos. Unos crecieron inclusive al 200%, hospitales privados hasta el 300%, o sea, de una proyección en este caso de venta o en este caso de ingreso, 3 veces superior a lo proyectado a inicio o en este caso finales de 2019 para 2020. Y luego otras empresas, inclusive de cirugía ambulatoria, de organizaciones de salud, que fue al contrario, que tuvieron que recortar personal. Considero que quienes afrontaron esto de manera, digo, tal vez pueda ser, es un texto tal vez viejito, pero es muy interesante comentarlo aquí, que es lo de quién se ha llevado mi queso. Muchas de las empresas quisieron esperar que las cosas regresaran como eran antes y se quedaron esperando y sufrieron las consecuencias. Sufrieron de desabasto, no pudieron tener la capacidad de responder, fue muy demandante, el capital humano más solicitado era personal de enfermería, personal médico. Inclusive esta pandemia vino a favorecer qué aspectos, que los sueldos se incrementaron. Te puedo hablar de hospitales privados, donde ya tenían que competir contra empresas públicas, Carlos, y luego también con empresas privadas que tuvieron que inclusive aumentar hasta un 45% el sueldo normal que manejaban, porque ya necesitaban personal para ocupar esto. Y un cliente, para cerrar este punto, el privado creció, eran 20 camas sensables, hoy en día acaba de abrir otras 20, tiene 40 y en un mes más va a abrir 50. ¿Qué hizo con estos ingresos adicionales? Los invirtió. ¿Qué pudo haber pasado? Hubo muchas empresas familiares de clínicas y hospitales a nivel nacional que este recurso lo vieron como utilidad o ganancia adicional. Entonces, hoy que se están regulando algunas cosas, que estamos viendo que el panorama a través de la vacunación, a través de mayor cultura en tema de seguridad, de higiene de manos, de uso de equipo de protección, de que también hay personas que ya pasaron por esta enfermedad. Entonces, ya se ve un panorama diferente. ¿Qué sucede? Que encuentro que hay hospitales que todavía quisieran ver esas ganancias que tuvieron hace unos meses y que a raíz de febrero de este mes, de este año, perdón, se empezó a ver como una tendencia donde como que parece que se está empezando a estabilizar. Entonces, te puedo comentar que experiencias de empresas que cerraron o empresas que ahorita están trabajando un 25%, como este tipo de empresas que crecieron. La única diferencia fue cómo afrontaron la situación y que se dieron cuenta de que esto era una oportunidad más que verlo como un escenario muy trágico, Carlos. ¿Cuál consideras tú que haya sido este factor clave en el cual instituciones de salud hayan tenido éxito en este crecimiento y por qué algunas otras, pues a lo mejor no pudieron responder de manera efectiva a la demanda pues de esta pandemia? La diferencia fue que las empresas de salud que se preocuparon más por ellas se quedaron estancadas y decrecieron. Las que se preocuparon por las nuevas necesidades de sus pacientes y del nuevo entorno fueron las que crecieron. Se dieron cuenta que había una nueva necesidad a nivel social, que el padecimiento y que los patrones de enfermedades habían cambiado. Estas se mantuvieron, pero entró un nuevo jugador, un nuevo rol en el juego, ¿no? Un nuevo jugador en este escenario. Entonces se dieron cuenta de que no podían escapar o entraban a un escenario donde iban a necesitar profesionales especializados en todos los sentidos, en todos los rubros, no solo enfermería, no solo área médica, sino también nutrición clínica, farmacovigilancia y demás. Entraron en este rol de que iban a necesitar ocupar sus áreas de terapia intensiva, reajustar sus terapias intermedias, empezar a ampliar áreas de hospitalización para atención de este grupo de pacientes donde la demanda fue altamente creciente. Entonces, ellos se dieron cuenta que no podían, es como decir, querer tapar el sol con un dedo, se dieron cuenta que tenían que adaptarse a esta nueva situación y empezar a atender a estos pacientes. Aquellos que se resistieron y que quisieron mantener con el mismo nivel de competencias del personal, como lo venía haciendo desde hace un año, Carlos, y quise afrontar esta pandemia, me resultó muy contraproducente. Cuando quise anticiparme y empezar a buscar que alguien me facilitara o que pudiera rentar o comprar tanques de oxígeno, equipos, que el tema de oxígeno creció, inclusive hay un hospital que fue increíble ver números que creció en 800%, que fue algo que ni ellos mismos podían considerarlo como lógico. ¿Qué sucedió? Que cuando ya ellos quisieron entrar al rol de juego, los que se anticiparon a esto ya iban 10 pasos adelante. Claro. Entonces, la diferencia fue dejar de pensar como organización como estructura y decir que así soy y con esto voy a afrontar, y aquellos que se dijeron, tenemos que abrir la puerta y adaptarnos a nuevas necesidades
Entonces, creo que prácticamente puedo decir que esa fue la diferencia entre los que tomaron esto como una oportunidad y algunos y de los cuales esto los debilitó demasiado. Oye, Luis, y en una perspectiva en el corto plazo, ¿qué es lo que ves venir? Hablamos de una capacidad instalada mucho mayor en muchos hospitales que favorece principalmente a la terapia respiratoria, la ventilación en México, pero también a otros padecimientos que fueron vinculados al tema del COVID. ¿Qué ves tú venir en el sistema hospitalario en este corto tiempo, hablemos 2021, 2022? Pues varios, tres puntos muy interesantes. El primero y el más importante, porque las organizaciones de salud las hacen las personas, ¿no? El desarrollo y el prestigio de cualquier empresa es el conjunto, el resultado de las personas que forman parte de esta empresa. Entonces, lo primero que nos dejó como experiencia y que esto viene muy fuerte para el siguiente año es un alto nivel de especialización en el personal de salud. ¿A qué me refiero? Que el personal de salud va a tener que abrirse más. Si enfermería solamente te habla de intervenciones, de cuidados en la atención, va a tener que empezar a hablarte de tecnología, va a tener que hablarte de gestión y te va a empezar a hablar de cuestiones de optimización de recursos, cuestiones que solo lo verías en un administrador. Y a los administradores que solo están en el escritorio tomando decisiones sin estar con la gente de primera línea, tendrá que especializarse en cuestiones básicas de procesos de atención médica para complementar esta información. Entonces, una de las partes importantes que se viene es el alto nivel de especialización. Algo que inclusive lo he venido platicando en otros foros, es que hemos venido trabajando mucho la parte, bueno, con profesionales, la parte importante de maestrías, de doctorados. Ya viene un rumbo diferente de alto nivel de especialización rápido y al corto plazo y que se pueda aplicar. ¿Qué significa? Que no puedes esperarte 2 años a concluir una maestría con un programa que no se ha actualizado durante más de 5 años o hasta 10 años. ¿Qué te hace pensar que en 2 años esas herramientas que te están proporcionando van a hacer frente a estos desafíos? Entonces, una cosa va a ser la formación y otra cosa va a ser la especialización. La especialización va a ser, por ejemplo, eventos como este tipo que estamos teniendo, cursos que van a ser ya de un mes intensivos, diplomados que tienen que ser de 4 meses con herramientas prácticas, porque estamos dando cuenta que el conocimiento tiene que aplicarse de manera inmediata. Entonces, el profesional de salud que conocimos de hace un año, al que conocemos hoy, al que viene el siguiente año, va a tener una apertura mucho más abierta a trabajar en la manera electrónica, va a saber distinguir inclusive cuáles son los insumos, va a poder tener mayor participación en comités para decir qué insumo es de mayor calidad que otro. Normalmente la adquisición de insumos se lo dejamos a compras y adquisiciones, que lo único que hace con el personal de salud es pedirle, dame tus requerimientos, cuando muchas veces el personal de salud te puede dar una información, pero finalmente no toma la decisión final. Entonces, algo de lo que es parte de esta sesión que estamos hablando, de la coproducción, es que las decisiones ya no van a estar centralizadas, sino que van a estar participando roles de otros profesionales de salud, inclusive clientes, inclusive los pacientes. Entonces, estamos hablando aquí de tres roles: el proveedor, el paciente y el personal. Y ellos van a tener que coproducir con la empresa para poder hacer esto. Pero para que participen, el profesional tiene que estar más capacitado. Otra situación que se viene es cómo garantizas la calidad en la atención. Hoy en día tenemos un tema en certificación en organizaciones de salud que ha estado paralizado desde hace casi 2 años. Entonces, se están abriendo oportunidades para turismo médico, Carlos, para abrir con nuevas aseguradoras, para establecer convenios. La red de hospitales está creciendo, Carlos. Es increíble que ayer tenía una conversación con una persona de un grupo hospitalario en el Bajío que está creciendo increíblemente, que acaba de adquirir un hospital en México y que ya está teniendo posicionamiento a nivel nacional. Los hospitales van a seguir creciendo, van a seguir teniendo demandas de profesionales de salud altamente capacitados, van a necesitar insumos de mayor calidad, van a ya estamos enfrentándonos tanto a clientes, que en este caso pueden ser médicos o puedan ser pacientes en el tema privado, o los usuarios en el tema público, con mayor información, con mucho mayor conocimiento. No solo el tema de redes sociales, que desamplía la información o se las distorsiona, que puede ser cualquiera de los temas, sino que estamos enfrentando algo que tenemos que considerar el siguiente. Primero, ya hablé de los profesionales altamente especializados en cuestiones muy particulares. Segundo, la parte de que tenemos usuarios mucho más preparados, que ya te van a exigir diferente. Y para garantizar esta calidad tenemos que entrar a estándares internacionales. Ejemplo, no es solo para organizaciones de salud, una situación básica, fuerte, inclusive si ahorita se está haciendo en licitaciones como un requisito obligatorio, es la certificación ISO 9001 en salud, que eso es una internacional. Te puedes acreditar en seguridad del paciente, para eso está Joint Commission, acreditación canadiense, pero eso solamente se centra en procesos clínicos. La parte de ISO te integra la parte administrativa también y te hace todo el flujo de atención. Entonces, ISO 9001 se está convirtiendo en la propuesta que todas las organizaciones de salud están trabajando a partir de finales del año pasado.
Entonces, este es un punto que también viene. ¿Cómo garantizo la calidad? Necesitas un estándar internacional. No podemos quedarnos solamente con esto. La segunda, estamos creyendo que estamos bien y no tenemos, por ejemplo, escenarios de diagnóstico, auditorías internas. ¿Cómo estamos en tema de normatividad a nivel hospitalario? Tenemos años trabajando y solamente nos enteramos de que algo nos falla o no está funcionando bien hasta que vienen verificaciones sanitarias. Entonces viene algo interesante. Con este crecimiento a estándares internacionales, que sería el tercer punto, que vienen ya certificaciones, tanto para insumos médicos con el estándar de 13485, para laboratorios 15189, ISO 31000 de gestión de riesgos, la 27001 de seguridad de la información. Tenemos que darnos cuenta que estos estándares internacionales van a potencializar las organizaciones de salud. Entonces vamos a empezar a ver más hospitales, más clínicas que estén certificadas en ISO 9001, Carlos, y que le empiece a solicitar a los dispositivos médicos también la certificación en 13485. O sea, ya esto va a ser un tema de que la cultura de calidad y de aseguramiento se va a ampliar. Entonces va a ser muy interesante que ahora vamos a tener clientes mucho más exigentes, organizaciones que tienen que ser mucho más sólidas y que tienen que estar abiertas al cambio. Y este cambio, esta semana estuve trabajando en un hospital privado y acaban de crear su área de innovación y desarrollo. Entonces se están visualizando hacia el futuro, Carlos. Considero que ustedes, primero, darnos cuenta que no podemos ser aprensivos con lo que tenemos. Entonces también algo importante es abrirnos a la innovación, a la tecnología y a darnos cuenta que el escenario que tienes hoy, Carlos, puede cambiar mañana. Entonces, esa parte es importante. Así que, ¿qué va a suceder? Que se van a abrir más, primero, el siguiente año se van a abrir muchos más hospitales. Si uno pensaría que esto se va como a contener, esto es un error. Este hospital con el que platicábamos, que ya tiene 8 hospitales a nivel nacional, me acaba de comentar ayer que va a abrir a 14 para el siguiente año. Wow. Entonces, Carlos, vamos a tener más hospitales, más demanda de insumos, pero si hay más, tenemos que tener algo considerado. Si hay más consumidores, vamos a necesitar más proveedores, pero los proveedores se van a distinguir por estos estándares de calidad y certificación internacional. Igual los hospitales. Ahora las aseguradoras y los que trabajan para esto, los convenios se van a acercar a los que estén certificados. Ya no basta solamente con la certificación hospitalaria que veíamos hace todavía 3, 4, 5, 10 años, o ya te están pidiendo estándares internacionales. Entonces el escenario se viene muy alentador para el que se da cuenta que esto se va a potencializar. Y tenemos que prestar atención mucho en eso, ¿no? En que el profesional que esté altamente capacitado es el más demandado. Si tú tienes un profesional de salud altamente capacitado y no trabajas una estrategia de retención, Carlos, no tengas duda que alguien más se lo va a llevar. Entonces, eso es algo que tenemos que prestar atención. Voy a tener que hacer muy buenas relaciones comerciales con proveedores de dispositivos, tanto materiales como de medicamentos, porque cuando se vengan este tipo de situaciones que empiezan a colapsar, vamos a tener que tener esa prioridad, porque todos vamos a empezar a requerir las mismas necesidades, pero va a ser aquellos los que van a salir al frente, quienes anticiparon con mejores contratos, quienes establecieron quienes tienen mejores relaciones. Uno de los principios de la calidad de estos 7, uno es de relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Entonces, aquellos que tengan una cadena productiva muy cimentada, no van a tener problemas para dotamiento de insumos. Segundo, el que se dé cuenta, Carlos, que la capacitación es una inversión y no un gasto, va a estar del otro lado, porque normalmente no le quieren dar oportunidad al personal de salud a salir a capacitarse. Muchos de los profesionales de salud pagan de su propio bolsillo su capacitación para mejoras que tienen que hacer, Carlos, cuando la empresa tiene un presupuesto asignado que debería de integrar. ¿Qué pasa con esto? Que se centralizan las áreas de capacitación, contratan a externos, a entrenadores que muchas veces ni siquiera tienen un plan de detección de necesidades de capacitación. ¿Qué les hace pensar que esa capacitación es la que necesitan, Carlos, cuando la detección de necesidades se da? ¿Qué errores estamos teniendo? ¿Qué fallas estamos teniendo? ¿Qué necesitamos para mejorar? Y ese tipo de conocimiento es el que tenemos que salir a buscar a instituciones competitivas que puedan poner en práctica esto a mi personal. Entonces, esa es otra variable que tienen que considerar. Cuando se den cuenta que capacitar al personal es una inversión y no un gasto, vamos a estar también potencializando al personal. ¿Cómo quieren empoderar a alguien, Carlos, si no lo respaldan, si no le dan la confianza? Hubo una reunión aquí hace 15 días en un hospital donde nosotros formamos un equipo de trabajo y fíjate qué curioso, Carlos. Normalmente esperas un equipo de trabajo donde te mandas traer, integra al gerente, integra al director, al subdirector, a mandos medios. Yo les dije, muchas gracias por estar con nosotros, no son los que necesitamos en este equipo. Trajimos a los supervisores de enfermería, trajimos a la gente operativa que está en primera línea, a la gente que recibe la ropa, a la gente que está al pendiente. Me traje a la gente operativa a armar este equipo de trabajo, Carlos. ¿Y sabes qué? Me estaban hablando del panorama real del hospital, no lo que veía sus jefes del escritorio, porque ellos abajo resolvían todo. Y ellos sabían bien que no había que escalar el problema, que tienen que ser resolutivos. Entonces, todo lo que se resuelve acá abajo, muchas veces el director no se entera, Carlos. Entonces, ¿qué sucede? Que abrimos este equipo,
los subdirectores me odiaban, ¿no? Porque decían, ¿cómo me dejan fuera a mí de un comité tan importante que es el de desarrollo de certificación? Entonces, espera, cuando empiezas a escuchar a todo el personal y empiezas a extraer esta información y luego se la presentas a los directores, se quedan sorprendidos. Entonces ahí te das cuenta que no hay una buena comunicación que fluye, no hay una retroalimentación, Carlos, entre directivos y personal. No se salen a dar una vuelta a hacer recorridos, tienen que vivir y respirar la organización y dejar de pensar que desde el escritorio ellos van a suponer o a creer qué es lo que se debe de cambiar. Entonces, por darte este ejemplo claro, debemos de escuchar más al personal de primera línea, no solo escucharlo, vivir y estar con él, así como le puedo dedicar 1 hora o 2 horas a estar en el escritorio, tengo que estar 1 hora o 2 horas viendo realmente cómo funciona un área de urgencias, viendo cómo está mi almacén, cómo se les complica para hacer las dispensaciones. Ahí podría observar si realmente 2 personas me sirven para darle capacidad a 30 camas. Entonces, esa es la parte interesante, Carlos. Y quien esté abierto a esto, que acabamos de comentar, que desarrolle su personal, que entienda que las certificaciones internacionales van a marcar la diferencia entre un grupo donde va a ser mucho más competitivo y empecemos a establecer que la comunicación va a tener que ser abierta y tienen todos que coproducir juntos, esa parte es lo que nos va a venir a favorecer. Porque si no, te estaría hablando de un escenario muy complicado, Carlos. Te hablaría de una situación donde vamos a tener, sí, a lo mejor muy alta demanda, pero no vamos a tener ni las condiciones, ni los insumos, ni las personas para atenderlos. Y si lo hacemos, lo podemos hacer con errores, con fallas, que la gente se va a dar cuenta inmediatamente, los proveedores, las aseguradoras, y finalmente vamos a empezar a reducir. Es como cuando alguien vende un producto, Carlos, tal vez la realidad no es hacer la venta, es todo un arte, porque no es cualquier cosa vender lo que quieras, pero una vez que lo vendes, no puedes perder la oportunidad de que se te vaya. Entonces, la parte de la retención es que vas a tener al paciente, Carlos, pero si no tienes una cultura de seguridad, si no tienes personal capacitado, si no entiende a la persona, si no está preparado con insumos, con personal, con estructura para todo lo que se viene, realmente la gente y el usuario se va a dar cuenta y va a tener que buscar otras opciones. Entonces, esto es así como va a tener que ser, Carlos. ¿Qué pasa con la mitigación de riesgos, Luis? ¿Cómo podemos prevenir a través de este tipo de procesos, de este tipo de comunicación, riesgos futuros en las organizaciones de salud? Primero, empezar, qué interesante pregunta y qué bueno que la compartes porque te voy a comentar algo, Carlos, tú lo recordarás muy bien. Las empresas contrataban gerentes, directores extraordinarios, especialistas en resolución de problemas, apagafuegos, saber a alguien que vas a tener ahí y va a estar solucionando todo el tiempo. Y tenía el 80% de su tiempo resolviendo problemas. Hay un libro muy interesante que le quiero sugerir a toda la audiencia, que es el de las 4 disciplinas de la ejecución. Ese te habla de que realmente el tornado que te lleva el 80% de tu tiempo se te va en apagar fuegos, en resolver el día a día, cuando debería ser al revés, deberíamos ser teniendo un enfoque mucho más proactivo, Carlos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te comento esto a los gerentes? Hoy en día, en hospitales en Estados Unidos, hospitales en Sudamérica, estoy hablándote principalmente de Brasil, que tiene un alto nivel de calidad de seguridad del paciente y de gestión hospitalaria, Colombia, están empezando a contratar gerentes, no que resuelvan, que prevengan, Carlos, que con su experiencia, con su capacidad, digan, van a hacer, ¿cómo se apoyan a una metodología que es la gestión de riesgos? Si queremos conocer un poquito más, tendríamos que revisar la ISO 31000, inclusive hay herramientas que es la ISO 31010. Una de las herramientas de gestión de riesgo te plantea, primero tienes que conocer tu contexto. Si conoces muy bien tus procesos, podrías identificar cuáles son las situaciones que pueden suceder. Muchos hablan, no, pero es la metodología de matriz de riesgos. No, Carlos, la matriz de riesgos es el formato donde el personal registra todos los posibles fallos que tiene que haber. Pero es una metodología que deberíamos de desarrollar en todas las organizaciones de salud. Hoy en día, todos los profesionales de salud, Carlos, tendrían que estar capacitados en gestión de riesgos. Estuve hace 2 años entrenándome en una universidad en Estados Unidos para este tema de gestión de riesgos y nos comentaban que así como antes, hace más de 10 años, no se visualizaba una figura, una posición en la organización de jefe de calidad, de coordinadores de calidad, que hoy en día es muy normal y es mucho más raro ver que un hospital no lo tuviera, vamos a empezar a ver la figura del gestor de riesgos. Entonces va a ser una figura independiente que van a empezar a adquirir los hospitales para que su tiempo, su full time, todo está identificando posibles o potenciales fallas, trabajando con el equipo para prevenirlas. ¿Cómo lo pueden desarrollar de manera muy fácil sin entrar a toda una clase, una metodología? Primero, necesitamos hacer recorridos en las áreas, identificar 2 variables, actos y condiciones. Los actos inseguros es cuando observamos que un profesional de salud no está realizando las actividades de manera segura, de manera correcta. Si alguien no se está haciendo la correcta higiene de manos, si no hacen el correcto tiempo fuera en una cirugía, si no hace una verificación preoperatoria, si no hacemos valoraciones de dolor. Cuando no estamos viendo todas estas variables,
estamos viendo que hay un acto, que significa algo que no se está haciendo bien por parte del profesional de salud. Pero también están las condiciones, Carlos, la que provee el hospital. Si no tenemos los equipos, los insumos, si no hay alcohol gel, pues yo sé cómo hacer mi higiene de manos, que el 5 de mayo se celebró el Día Mundial. Entonces, pero no tengo alcohol gel, entonces no estoy proviendo el insumo. Entonces las condiciones no están dadas para favorecer. Entonces, con esta circunstancia, pues yo anoto, bueno, condiciones, ¿no? Actos. Y entonces yo digo, bueno, si observas, siempre les he platicado este ejemplo cuando estoy en sesiones, es si tú observas que están trasladando un paciente en la camilla, pero no lleva los barandales, ese es un acto, ¿no? Es un acto inseguro. El riesgo, y entonces ahí tú ves un acto que es en tiempo presente y dices, el riesgo es que se pueda caer este paciente. Dice que este paciente es un problema que se conoce en el tema del sector sanitario como un evento adverso o un evento centinela si fue muy grave. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hacemos es que tenemos que salir a darle vuelta a la organización, a toda la organización, e identificar todo lo que no está funcionando de manera adecuada. Y ahí identificamos qué tipo de riesgos podemos estar enfrentados. Muchos hacen su gestión de riesgos en oficinas, en auditorios, con galletas y café, cuando deberíamos de estar afuera. Y si se sientan en esa reunión, tipo metodología o técnica Delphi, pues tienes a los expertos, sí, pero los expertos son los que están en primera línea, la gente que está haciendo las cosas. Entonces, la gestión de riesgos es algo que todos tenemos que conocer y tenemos que impulsar. Entonces, esta metodología prácticamente la vamos a estar escuchando con mayor estruendo, mucho más fuerte, Carlos, porque vamos a tener que enfocarnos a prevenir más que corregir. Porque hay que ver que esto, hasta en términos de números y tiempo, es mucho más caro. ¿Qué hubiera sido mejor? Hacerle una valoración y un diagnóstico completo a un paciente o haber ahorrado para no haberlo hecho y después se nos complicara una situación y tuviéramos que gastar más como organización. Si yo voy ahorita a hacerme unos estudios de laboratorio clínico para ver cómo está mi estado de salud, tal vez seguramente voy a gastar X cantidad de pesos, tal vez podrías gastar 1,000 pesos en un check-up y después, ¿por qué los gasté? Me los había ahorrado, pero esto me pudo haber identificado algo antes y atenderlo, que si hubiera dejado y que si me llegara a tener un problema futuro y hospitalizarme y esta cuenta se hubiera ido a X miles de pesos, ¿no? Siempre va a ser mucho más económico y mejor prevenir que corregir. Entonces, definitivamente creo que es algo que tienen que estar manejando hoy en día, no como una necesidad imperante la gestión de riesgos, Carlos. Totalmente. Oye, Luis, ¿y qué papel juega la tecnología en esta situación, independientemente de que sabemos que hoy en día, en esta nueva normalidad, la tecnología ha jugado el papel más importante? ¿Tú cómo ves a las organizaciones de salud listas ya para subirse al tren de la telemedicina, listos para prepararse en temas tecnológicos que les ayuden a mitigar este tipo de riesgos? Carlos, me encantaría decirte que sí, pero la respuesta es no. Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que ser muy reales. Considero que los que han tenido apertura es este grupo, te estoy hablando de un grupo a lo mejor del 5% de organizaciones de salud en el país, que son las que más han estado preocupadas en certificarse, en hacer cambios, en innovar, en ampliar, en invertir. Pero lo que sucede es que seguimos, algo muy interesante, Carlos, tú lo has de ver en diferentes sectores, más en los dispositivos médicos, donde el tema de tecnología es sumamente avanzado, donde el tema o sea, es un desarrollo increíblemente interesante. Cuando volteas a ver los hospitales y te sigues dando cuenta que siguen registrando en bitácoras, que no manejan un expediente clínico electrónico, que la gente se resiste a dar ese salto, necesitamos, el primer impulsor tiene que ser la alta dirección. Y junto con su equipo tienen que empezar a abrir. No es un tema de opción, es que te subes o te quedas. Entonces, la telemedicina es lo que se necesita hoy en día. ¿Qué necesitamos? Tener mayor cobertura. ¿Qué sucedía antes? Teníamos que integrar una organización de salud cercana a una región que pudiera proveer servicios de salud en todo ese espacio. ¿Qué sucede ahora? Que necesitamos tener mayor alcance y que tenemos todas las posibilidades de tener mayor alcance. Hoy en día podemos estar compartiendo ahorita, por ejemplo, con todos los participantes de este evento, donde tal vez difícilmente de manera presencial hubiera sido un poco complicado. Entonces, si hoy en día tenemos las herramientas, tenemos la facilidad, tenemos un avance en tecnología increíblemente extraordinario, inclusive cosas que a lo mejor desconoceríamos nosotros y que deberían de acercar beneficios a la población. Y la telemedicina debería de acercarse a una estructura que resulta mucho más económica en lugares o regiones que no cuentan con hospitales de alta especialización. Se apoya mucho ahorita el tema de telemedicina que se está abriendo, la parte obviamente de radiología e imagen, solamente muy en el campo de diagnóstico. Obviamente el tema de tratamiento es un tema todavía diferente. Se empezó a abrir, ustedes recordarán, hay una empresa donde ustedes pueden encontrar toda la base de médicos a nivel nacional y entran ahí, buscan alergólogos, ¿Qué sucede? Que ellos, para acá este cambio que se vino con la pandemia, que le llamamos proyectos o negocios covidianos, que así es como se le ha entendido a nivel empresarial, porque han surgido de esta pandemia,
incorporaron la parte de telemedicina sin costo adicional para psicólogos, para médicos, que normalmente te llevaba una agenda. Nada más te decía, doctor, usted tiene el paciente a las 5 de la tarde, o al paciente le decía, tienes consulta con el doctor Carlos a las 5 de la tarde. Ahora ya tiene la posibilidad de tener una plataforma como esta para estar uno a uno, pero el paciente tampoco está preparado, Carlos. O sea, no es solo el personal de salud. El paciente no está preparado. Si ahorita estamos haciendo estas videollamadas, estamos haciendo conferencias virtuales donde muchos profesionales de salud, me he encontrado a compañeras de enfermería encantadoras, increíblemente buenas en su profesión, y resulta que me dicen, no, ahora tengo que ocupar la computadora de mi hijo, ¿no? Y me está enseñando y ya entré. Y luego los ves que cuando entran no es tan difícil. Después a la misma persona, Carlos, en 2 sesiones, 3 sesiones diferentes o más adelante, ya tenía hasta un fondo de pantalla de imágenes que le gustaban. Entonces dices, claro que la tecnología es buena. El tema es que imagínate, Carlos, es la incertidumbre. Cuando alguien tiene incertidumbre, tiene miedo a algo, lo mejor es quedarte donde estás. Pero yo siempre les digo, es que tienes que empezar a dejar, lo bueno por ir por lo grandioso. Entonces, pero ¿cómo tú quieres como que alguien te asegure que si das ese paso vas a estar mejor? Las organizaciones de salud también quisieran saber que si invierten cierta cantidad de dinero, tú les asegures que va a devolver. El tema es, ¿qué tanta confianza le tienes a todo esto de la tecnología? Queda perfectamente claro. Te voy a comentar esto, y es una experiencia de la empresa en particular. Tenemos un software nosotros que es de gestión salud, que prácticamente te lleva a la planeación estratégica, la gestión de tareas, las certificaciones de hospitales, la ISO 9001, indicadores, prácticamente te controla todos los procesos. Inclusive hacemos ejercicios de herramientas como esto que hablamos de la gestión de riesgos, que también lo tiene el sistema, y ellos normalmente hablaban de que tardaban hasta 4 semanas, como en 8 reuniones, de como hora y media cada una, hasta que terminaba. Cuando empezamos a utilizar esta herramienta, que lo hicimos en un ejercicio, el mismo día podía quedar terminada la tarea. Entonces, se quedaron sorprendidos de que de algo que podías ocupar hasta una semana completa, te tomara un día. Entonces empezaron a darse cuenta que la tecnología viene a facilitarnos, Carlos, viene a ayudarnos. Cuando nos demos cuenta que el mejor aliado que tenemos que tener hoy en día y esta pandemia nos lo ha demostrado porque nos encontró. ¿Qué hizo la pandemia? Nos desnudó, nos puso en nuestro lugar, nos mostró en dónde estaba cada uno de nosotros. Las organizaciones fuertes y sólidas se mantuvieron. Yo esto lo platiqué en un desayuno con una amiga y tenía a su niña, y es curioso y va a parecer tonto, pero lo tengo que comentar. Yo estaba platicando, porque uno piensa que los niños están en otro lado, los niños están en todo, ¿no? Entonces estamos platicando justo de esto, de esta parte de tema de la situación que se estaba viviendo y empezaba a hacer un planteamiento diciendo, por ejemplo, que o sea, empezaba a encontrar soluciones de niño, o sea, soluciones muy fáciles, soluciones cuando nosotros como adultos, cuando hacemos este tipo de comentarios, de cosas, siempre queremos encontrar la parte racional. Lo Entonces, complicado. ¿perdón? Lo complicado, digo. Lo que pasa es que cuando crecemos queremos encontrar lógica y razonamiento. Hay un video inclusive en internet, en YouTube, donde ves que a una persona le ponen una figura que no tiene figura de nada, son solo trazos, y les preguntan que qué es. Y los adultos, por mucho, te dieron 3 respuestas, ¿no? Y otro te dio, y así 2 personas, ¿no? Un hombre y una mujer, y te dieron 3, 4 respuestas. Cuando trajeron a los niños, les dieron 20 respuestas. Es que esto se parece a una ola, es que este es un cohete, es que cuando el adulto quiere la encontrar la historia. lógica. Exacto, entonces creo que esta parte es así, tendría que ser así considerada, ¿no? Pero bueno, sí, así sería en este escenario, ¿no? Que ahorita con el tema de la tecnología, pues puede ser más fácil. Hoy en día tú puedes ir, o sea, ya todos lo hacen, los niños lo hacen en tabletas. Software que estamos hablando entonces de gestión de salud, lo que hacía es disminuir los tiempos de operación de muchas actividades y se encontraba muy fácil. Y de pronto, por ejemplo, ahorita las empresas que ya lo están incorporando, esto puede hablar de algunas instituciones del IMSS, de algunos privados, están reduciendo muchos tiempos. Y cuando ya te sumas a todo esto, te das cuenta que, que es más rápido, que es más fácil y que lo mismo que te compartí de esta compañera, la enfermera, pues digo, estamos hablando de una compañera de 55, 56 años, que a lo mejor casi prácticamente toda su operación la ha hecho a mano, y dijo, es que esto lo hago más rápido. Cuando empiezan, al principio todo es una curva de aprendizaje, Carlos. Entonces, conforme van subiendo, cuando alguien aprende la herramienta de tecnológica, cuando empieza a usar, ahí está. Entonces, yo lo que considero que podríamos sugerir a todos los que nos están escuchando es, tenemos que darle el voto absoluto de confianza a la tecnología. Tenemos que utilizar aplicaciones, tenemos que utilizar softwares, tenemos que utilizar RPs poderosos, no irnos solamente por marcas, sino ver qué es lo que se adapta a nosotros. Empezar, imagínate, con los dispositivos médicos, o sea, si no tenemos una herramienta tecnológica, se nos puede, decían siempre, o sea, puedes anotar en papel, pero la computadora te va a ahorrar tiempo y no es tanto que nos vuelva mucho más torpes, tiene que volvernos mucho más eficientes. Entonces, queremos tener, yo les dije, cuando me decían, bueno, a ver,
concreto, ¿por qué sería importante comprar este sistema? Le dije, bueno, porque vas a reducir tiempos que ahorita estás gastando en actividades administrativas y ese tiempo ese tiempo que ya no vas a ocupar, se lo puedes dedicar al paciente. Totalmente. Oye, Luis, en tus pláticas, en tus conferencias, hablas mucho de rediseño y coproducción en el sector salud. De repente suenan palabras un poco complejas. Me gustaría que nos platicaras cuál es esa metodología, esa evolución a la que le llama rediseño y coproducción de salud. Sí, Carlos, es muy interesante. Hace un año, año y medio, se empezó a utilizar esto en la Sociedad Internacional de Calidad de Atención Clínica. Tiene sede en Irlanda, hacen eventos a nivel mundial. Nosotros como calidad hospitalaria somos los únicos miembros a nivel en México, ¿no? Que formamos parte de esta sociedad y hemos entrado en diálogo con ellos y un planteamiento que hicieron hace año y medio fue que no podíamos estar, las soluciones tienen que cambiar. Y creo que hay una frase muy que se ha utilizado y que se ha manejado mucho, que si quieres resultados diferentes hay que hacer acciones diferentes. Entonces, pues, vamos a decir, pero las acciones ya no tienen que ser de ustedes. O sea, ya de la empresa sola se junta un consejo de administración, una junta de gobierno, y ¿qué opinan? ¿Qué deberíamos de hacer? El paciente hay que hacer esto, vamos a manejar esto, deberíamos de cambiar esto. No, mejor deberíamos de hacer esto. Lo vemos más como números, más como organización, más que como necesidades de los pacientes y necesidades también de los convenios y de aseguradoras y otros prestadores que también juegan un rol. Entonces, la parte interesante fue que se habló primero rediseño, antes de entrar a coproducción. Rediseño es qué nos hace pensar que lo que estamos haciendo ahora está funcionando bien. Yo te voy a comentar algo, Carlos, y que ahorita de los que están participando aquí con nosotros, lo vamos a dejar que ellos mismos se respondan de manera personal. ¿Cuántos de estos manejan tableros de indicadores, dashboard, manejan un esquema de balance scorecard? ¿Cuántos realmente tomamos decisiones basadas en hechos y datos? ¿Qué significa? ¿Cuántos tomamos decisiones basadas en indicadores? ¿Cuántos pacientes estamos teniendo? ¿Qué complicaciones hay? ¿Cómo se maneja esto? Caída, todo a nivel de indicadores. Normalmente tenemos indicadores, yo les digo, para que un indicador sea eficiente es que me permite tomar decisiones, que esa información me es útil. Si no me es útil, solo estoy perdiendo tiempo llenando registros, que eso pasa mucho en el sector público, donde les piden algo que se conoce como Indicas 2, Carlos, donde están registrando todo. De todas formas, es un requisito. Las enfermeras ya nada más lo hacen de manera automática, 2, y no es un tema con ellas, sino que realmente ya no están las condiciones porque ya se dan cuenta que nadie lo revisa, que nadie toma decisiones con eso, que es un requisito más. Entonces, eso complica mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que no estamos tomando decisiones basadas en indicadores. Yo les digo, dime cuántos indicadores maneja tu organización y te voy a decir qué tan efectiva está trabajando, ¿no? Eso es algo interesante y qué tan bien controlada la tiene. Entonces, ¿qué significa? Que si tuviéramos estos tableros de indicadores, me permitiría a todos tener un panorama mucho más auténtico. Cada año, así como hacemos un ejercicio de planeación estratégica, deberíamos de hacer un ejercicio de diagnóstico situacional para poder entender en qué posición está la organización contra su año predecesor, o en este caso el antecesor. Y luego ir hacia el frente. ¿Cuál va a ser el que queremos hacia el frente? Hoy estoy aquí, ¿cómo estuve atrás y cómo quiero estar el siguiente año? Y este ejercicio es muy interesante para hacer un rediseño. El rediseño es algo muy práctico. Es hacerlo fácil, Carlos. A veces lo más difícil es hacerlo fácil, que es ajustar manuales de procedimientos de manera que ya no tengamos tanta letra y documentos de 30 páginas. Lo que trabajamos es diagramas de flujo prácticos, rápidos, donde cualquier organismo internacional, ninguno te va a decir está mal, porque el organismo te dice que puedes ejemplificar a través de documentos o de esquemas visuales. Entonces, tú puedes hacer un diagrama de flujo y la gente le parece más atractivo, con color, de manera interesante. Entonces, el rediseño es hacer ajustes en líneas de proceso. Entonces, ¿cómo voy a mejorar una línea de proceso si no tengo un análisis de cómo están? Primero tendría que tener definido mi proceso por actividades, es decir, llega un paciente, luego hago valoraciones, defino su diagnóstico, hago tratamiento, ya veo si hay un alta o lo refiero a otro servicio. Esos 4 o 5 pasitos son los que tenemos que analizar cuál de ellos podría estar fallando. Es como cuando tienes en un coche algo que te está marcando una señal. Por eso tenemos un tablero de control en los autos, porque te están marcando dónde está la falla. Entonces, si tú no tienes un medidor por cada etapa del proceso, ¿cómo vas a mejorar algo? El rediseño es cambiar y ajustar. Y también les sugiero otro libro que es en este caso de disrupción, que es de Mario Borgiño. Con él están viendo de que por qué no hacer las cosas diferentes. Y aquel que las hizo diferentes al principio pareció como loco, hasta que lo hizo realidad y la gente se adaptó a esas líneas. Entonces, el rediseño es ¿por qué seguirlo haciendo igual? ¿Por qué en bitácoras de papel? Es como decir, ¿cómo identificas al paciente? No, bueno, pues le lleno una etiqueta a mano o hago esto. ¿Por qué no ya con un código de barras? Claro. ¿Por qué no con esto? Entonces, rediseñar es hacer ajustes en alguna parte del proceso para mejorar la atención al paciente, reducir gastos, controlar costos y ser más eficiente como empresa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí entra la coproducción.
yo no voy a tener la verdad absoluta. Yo me junto con alguien como Carlos, como Leticia Cruz, que está aquí con nosotros, como Elena, como Lupita, y empezamos a dialogar. Y a lo mejor el rol de Leticia es de nuestro usuario. Y tal vez el de Lupita Enríquez es de nuestro proveedor. Y tenemos que empezar a escuchar todas las voces y decir cómo pudiéramos hacer esto mejor. La parte más importante siempre se comenta. Yo lo escucho mucho, pero lo hacen poco. Dice poner al paciente en el centro de todo. Sí, pero ¿cómo lo haces? Y ponerlo en el centro de todo es escucharlo. Muchas veces queremos que sea el paciente el que se adapte a nuestros servicios de salud, cuando nosotros tenemos que encontrar e identificar. Por ejemplo, en ISO 9001, en el 4.2 de sus cláusulas, nos pide que identifiquemos las necesidades y las expectativas de nuestro paciente, Carlos. Una cosa es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de un paciente? Que me atienda rápido, que no me causes daño. ¿Cuál podría ser la expectativa? Que no me cueste tanto, que pudiera tener un confort para si vienen mis familiares, o sea, ya la necesidad es lo básico y la expectativa es aquello que él desearía adicional. Entonces nos pide que lo documentemos y que hagamos algo. Y la certificación de ISO te pide, demuéstrame que estás cumpliendo con esas necesidades, con esas expectativas, cosas que el modelo de certificación hospitalaria actualmente que se maneja en este país no lo contempla. Entonces, ¿cómo queremos crecer si estamos trabajando con instrumentos y estándares internacionales que no están adaptadas a nivel internacional, a lo que se requiere hoy en día? Entonces, ahí esta sería parte de la situación, ¿no? Así sería la coproducción. Sentamos a Carlos, que es proveedor, sentamos a Leticia, que es usuario, sentamos al personal de enfermería que tiene los pacientes, a la que recibe las quejas y le gritan todas las mañanas, al vigilante, y entonces empezamos a platicar. Vamos a encontrar cosas sorprendentes, Carlos, con las que podemos hacer ya un rediseño inteligente de las organizaciones de salud que se necesitan para el futuro. Y yo no me ¿Cómo, iría tan lejos en el futuro. cómo iniciar, Luis? ¿Cómo iniciar? O sea, entendemos el concepto, nos motiva, por ejemplo, yo escuchándote, yo soy proveedor de productos para la salud, ¿no? Híjole, me emociona que los hospitales de repente empiecen a tener esa coproducción, esa invitación a no nada más un eje, sino pensar en el paciente, pensar en el servicio, pensar en la materia prima, ¿no? O llamémosle las herramientas, los dispositivos que te ayudan a generar tu trabajo más eficiente alrededor de la necesidad del mismo paciente. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo proponer que esto funcione? Eso es muy interesante. Obviamente de alguien tiene que nacer y no hay un personaje o rol que yo te diga, Carlos, él es el que tiene que tomar la batuta, porque puede surgir de un mando medio, puede surgir inclusive de un proveedor, puede inclusive surgir de un paciente. ¿Qué es lo que necesitamos? La llave para que abra todo esto es la apertura de la alta dirección, que comprenda que las cosas tienen que hacerse diferentes para encontrar resultados diferentes. Entonces, una propuesta interesante es empezar a abrir foros como este, abrir sesiones igual gratuitas de alcance para directivos y hablar de esta parte de la coproducción, pero mostrar casos de éxito y ejemplos donde puedan darse cuenta, esto está realmente interesante. Imagínate que invitan a Carlos a una reunión de junta de gobierno de un hospital muy importante, le dicen, Carlos, quitándote la parte comercial, la parte de variables en cuanto a qué nos convendría mejor vender o comprar, nosotros tenemos un caso de este. Yo haría esto, porque yo cuando asesoro, yo formo parte de una junta de consejo donde me permiten tomar ahí opinión, y yo les digo, ¿por qué no? En este caso como Carlos, a ver Carlos, nuestro paciente, nosotros atendemos a este grupo de pacientes, nosotros hacemos este tipo de cirugías. ¿Qué tipo de insumo del que tú manejas nosotros necesitamos para hacer este tipo de uso de equipo láser, de equipo de tal? Entonces empiezan a dar todas sus variables. Nosotros estamos utilizando esto comercialmente hablando. ¿Tú cuál consideras? ¿Qué opinas? Esto es lo que opina el médico. Y el médico te va a decir, Carlos, a nosotros nos ha fallado esto. Normalmente yo me preocupa mucho que este insumo se rompe de pronto. Me ha pasado esta situación. Y Carlos dice, yo te puedo decir esto ahorita, Carlos. Tú me vas a decir ahorita con toda tu experiencia, mira, está esto, esto y esto. Claro, este es más costoso, pero estas son las ventajas y desventajas. La decisión la tiene el hospital, pero necesitamos empezar a escucharte a ti, empezar a escuchar al paciente, empezar a escucharlos a todos. Porque, ¿cómo lo haces? Sí tenemos que empezar a impulsar este nuevo management, esta nueva gestión, este nuevo enfoque disruptivo, yo le llamaría, de coproducir y darnos cuenta que la verdad absoluta no la tiene el director, ni el dueño, ni sus directores. La tienen todos los participantes de este tablero de juego. Porque si ellos están así, pues si quieres quitamos a los proveedores, quitamos a Carlos, quitamos al paciente y quitamos a todos y dejamos a los directores. Y si quieres, y vamos a ver cuál es el resultado. La situación es que
tenemos que entender que estamos en un rol sistémico en donde tenemos que tener las consideraciones de todos los puntos de vista y de ver muchos escenarios. Hoy en día te voy a decir una variable que también se debe considerar para que esto funcione, Carlos. Primero, y te vuelvo a insistir y voy a volver a insistirlo y lo voy a decir hasta 3 veces, los directores y los directores. Cuando tengan apertura de esto, van a poder ver otro tipo de resultados y tenemos que tener una humildad profesional de darnos cuenta que no tenemos la verdad absoluta por más formación y experiencia que tengamos, sino que la misma inteligencia nos hace entender y comprender que otras voces nos van a dar información que con nuestro conocimiento podemos hacer algo muy poderoso. Pero una de las grandes variables es romper inmediatamente la zona de confort. Yo te voy a compartir un director financiero. Cuando empezamos a traer todas estas ideas y decir, vamos a evaluar, que hagamos un análisis financiero, imagínate, yo ahorita si hay alguien de farmacovigilancia o alguien que es de farmacia hospitalaria me va a entender perfectamente. ¿Cuántos de ustedes que están en farmacia hospitalaria, en farmacovigilancia, los han invitado a hacer un proyecto de farmacoeconomía? Y no me digan que no tienen la capacidad de hacerlo porque ya vi su programa académico y lo tienen. ¿Qué significa? El profesional de farmacia podría participar en proyectos de farmacoeconomía, identificar junto con el médico cuáles son los medicamentos que más favorecen en cierto grupo de pacientes, entender la parte de farmacoeconomía con todos los riesgos que conlleva si no utilizamos ciertos medicamentos, cierta estructura, ciertos tratamientos. Pero cuando entras con este tipo de comentarios de entrada, te ven como el loco, porque dicen, no, no, a ver, ¿por qué van a empezar a hacerlo diferente? El de farmacia tiene que estar allá, dispensando medicamentos. El de farmacovigilancia debe estar ahí haciendo sus perfiles farmacoterapéuticos. ¿Qué tiene que estar haciendo algo aquí en la administración? Ese es el gran error, porque el director de finanzas está en una zona de confort donde no quiere hacer un análisis económico, donde no quieres hacer un análisis financiero, un apalancamiento, una proyección con estas variables. Pero, caray, hay que decirle que está en un hospital. Yo una vez me paré frente a un grupo de directores y les dije que si alguien no estaba conforme y no aceptaba que el paciente y los profesionales de salud estaban por encima de esta organización, pues estaban equivocados de organización y de empresa. Porque es como una escuela donde pudiéramos menospreciar al estudiante, los programas académicos y los libros. Mejor vámonos a otro negocio, vámonos a fabricar llantas. Ellas no te van a decir nada, ¿no? Y si algo falla, es una merma y la tiras o la reproduces. Aquí no, aquí estás hablando de personas y de pacientes. Y tenemos que tener esa madurez formal, ¿no? De adulto, ¿no? Profesional, de entender que tenemos que estar abiertos a escuchar, a aprender y a mejorar. Y que nuestra verdad absoluta y que nuestra jerarquía no nos da liderazgo, solamente nos da un posicionamiento jerárquico. El liderazgo es inspirar, es tener la idea, es impulsar hacia la innovación y la gente se va a sumar, porque un líder no existe sin seguidores, pero este líder tiene que tener una visión clara hacia dónde llevar. Y si eso donde nos va a llevar es un beneficio que a mí me favorece, me tiene como seguidor y lo voy a apoyar y lo voy a impulsar. Entonces, eso es lo que tiene que ser, pero no porque soy el jefe, yo te voy a dar la indicación y lo vas a hacer. Entonces, romper la zona de confort, Carlos, y empezar a decir a los directores que no tenemos la verdad absoluta, que tenemos mucha capacidad, que tenemos mucha experiencia, por algo estamos en esa posición, pero ¿qué pasaría si tuviéramos más información? Tomaríamos mejores decisiones. Oye, Luis, no es que estés de repente picando piedra durísimo, o sea, haciendo una gestión que realmente tiene que ver con un tema cultural, no, no nada más cultura organizacional, sino cultura personal, para tratar de cambiar ese mindset y poder hacer que los directores se comprometan con algo que no es el resultado final, sino el medio que te hace llegar al resultado final. Es en tu trayectoria, híjole, me gustaría por el tiempo cerrar preguntándote cómo vas, cómo va esta idea, cómo va esta proyección, cómo has ido avanzando y qué tan fácil realmente es que adopten esta cultura. Mira, qué bueno que lo comentas, Carlos, porque creo que todos, tanto tú como todos los que nos están acompañando, ninguno puede decir que no se ha enfrentado a obstáculos, a retos, a que les hayan cerrado las puertas 100 veces. Pero no estaremos aquí. Entonces, lo que sucede es que sí, como bien comentas, es algo cultural, es algo difícil. Me ha tocado directores que me dicen, este tipo no me cuadra, esta línea no, no pasa nada, pero no es, tú tienes que ser muy auténtico con tus valores, con lo que tú crees, con la forma en que tú ves a los pacientes, a la atención médica y morirte en esa. No puedes estarte adaptando a la forma de pensamiento de cada uno para vender más, para integrarte, porque entonces pierdes identidad, Carlos. Entonces, cuando estuve en sector privado, estuve en grupos, en los grupos más grandes de hospitales en este país, estuve en los dos, fui 2 años jefe de calidad en el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces, hice 2 años de maestría en sector público cuando me di cuenta que ahí los trabajos son diferentes a toda la inercia que traías en grupos hospitalarios muy fuertes. Entonces,
esto de la parte cultural y de lo que me he venido enfrentando y de lo que no solo yo, creo que todos, es que este cambio de chip va a venir solamente cuando empecemos a sumar esfuerzos. Y aquí te voy a decir la parte como la clave interesante. Vamos a imaginar que ahorita en nuestro foro tuviéramos a 100 personas. De estas 100 personas, tal vez 20 van a compartir la idea que tenemos nosotros. Si nosotros unimos fuerzas con estos 20 y no con los 30 que tal vez no les parece lo que tal vez podamos estar comentando, ahí tenemos que hacer sinergia con el grupo fuerte. Este grupo va a empezar a intensificar, son como las redes, es como todo. Si nosotros nos volvemos impulsores del cambio, Carlos, Carlos desde su posición, Luis desde su posición, Mónica desde su posición, Araceli Ramírez desde su posición, y empezamos a crear este ruidito, solamente este ruidito, parecería que esta bola de nieve pequeña, si la empezamos a cuidar, a alimentar, pues va a ir creciendo hasta que va a ser inevitable que podamos ver gestiones de este tipo. Creo que no, creo que también una de las claves, bueno, no creo, estoy convencido porque lo he hecho, es que no es irte tan frontal. Ahorita estamos haciendo creo que aquí parte del foro es hablar fuerte, claro, ¿no? Y no hablar como porque si empezamos a hablar como de librito, Carlos, y de cosas, la gente que nos está escuchando aquí realmente vive y respira los procesos, va a decir, él nunca ha estado, ¿no? Y te das cuenta que en realidad las cosas no son como te la dicen en la escuela. Aprende realmente cuando estás en el escenario de la vida real. Entonces, ¿qué sucede? Que primero no eres tan frontal. Yo te voy a decir cómo me ha tocado negociar proyectos y te voy a dar dos ejemplos muy rápido para cerrar con esta charla. La primera es que me tocó cuando estaba en calidad en sector público tener que impulsar el tema de la calidad. Cuando alguien escucha calidad, certificación, se bloquea y no quiere trabajar, porque lo primero que se le viene al personal es más trabajo, muy fastidioso, me van a estar aquí checando, cualquier cosa que te venga a la cabeza no es agradable, calidad ni certificación. Entonces, ese por un lado. Pero cuando yo empecé a entender el entorno, porque la primera semana, Carlos, que yo tenía en el sector público, me llega una persona que entró a la puerta sin anunciar, que ahí es todo un protocolo que es interesante, me da risa, no mal, pero sí como que es curioso, porque pronto te encuentras que en el sector público todo eso, así como que al asistente, tocar, somos de puertas abiertas, como directivos tenemos que ser puertas abiertas, Carlos, tú lo sabes bien. Entonces entran, ¿no? Y dije, pues qué raro, porque el protocolo es que tendría que venir a anunciarlo a la secretaria y cosas así. Pues era el líder sindical, ¿no? Entonces me dice, a ver, tú eres el nuevo, ¿no? Y yo, ¿qué tal? Mucho gusto, me presento. Y nomás ¿por qué estás poniendo a trabajar a las niñas? Literal. Cuando entrada ni su forma de expresarse ni nada, dije, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me dijeron que las tienes trabajando mucho, que no pueden ni siquiera salir a comprarse algo de beber, que no pueden. Y yo como que, a ver, espérame, como que déjame ubico en dónde estoy, ¿no? Y te escucho. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí lo que pasa es que es un tema de trabajo. Aquí hay una descripción de puesto, aquí unas funciones, aquí hay un horario. Y obviamente somos adultos. Si alguien quiere ir a algo, puede salir y todo, pero aquí es un tema de resultados, ¿no? Si alguien sale y hace otra actividad, sabe bien qué es lo que tiene que terminar para el día de hoy. No es que les pide reuniones para esta misma semana. Aquí normalmente las reuniones son para. Una vez me decían, es que nos vemos el martes, ¿no? Y es lunes, y dices, pues mañana, no, pero martes de la siguiente semana. Entonces, como que para mí no me cuadraba cuando tú en el sector privado, tú tienes hora de entrada y no de salida. Entonces, como que esas cosas pasaron. Entonces, bueno, ya cuando vi eso en la semana, le dije, perfecto, me queda claro. Y me acuerdo que me dice un compañero ya mayor, de experiencia, que se acercó conmigo y me dice que estaba en mi equipo. Me dice, no haga esto, ten cuidado, es que lo van a sacar. O sea, es más fácil que te den de baja a ti porque eres de confianza y van a traer a otra persona que no complique las cosas, ¿no? O te subes a la rueda o te sacan. ¿Qué hice? Pues Luis hubiera salido en menos de un mes de ese lugar porque yo soy así como súper lanzado, ¿no? Me acuerdo que le dije, ¿cómo le vamos a tener estos pupitres, literal, bancos a mi equipo? Yo agarré de mi propio dinero, fui y me crucé ahí la calle de Tlalpan y fui a comprar en un office y trajimos escritorios y les habilité todo. Y me tuvieron que hacer una firma de que era una cuerda de consigna y muchas trabas, cuando yo lo que quería era facilitarle los recursos a mi equipo, porque si yo quería resultados, sabía que tenían que tener los equipos adecuados. Les compré una tableta para que no estuvieran haciendo las encuestas. Esa es la realidad, es una historia que te podrán platicar en ese instituto. Yo hice como una oficina privada, esa área de calidad. ¿Y qué pasó? Que entendí cuál era el juego. Entonces, cuando yo iba a lanzar todo el megaproyecto y todo, dije, a ver, yo no puedo lanzarlo así. Entonces tienes que actuar políticamente correcto, que es un término que ocupan mucho allá adentro. Entonces, yo lo que hice fue primero me entrevisté al área sindical para plantearlo, para tocar base, para pedir apoyo, para acercarte. Y tuve el apoyo, Carlos. Creo que lo que tenemos que hacer es ser humildes y decir, mira, la verdad, tal vez yo necesito, esto es lo que necesitamos, apóyame con esto, la verdad te necesito y listo, no pasa nada, porque yo no puedo hacer todo solo, Carlos.
Este fue un ejemplo. Y el segundo, para cerrar, es que me tocó en un proyecto en un privado donde queríamos hacer un ajustes en términos de proyectos hicimos un estudio que íbamos a publicar de análisis de eventos adversos relacionados con la medicación. Entonces empezamos a establecer una herramienta que se llama Global Trigger Tools, Carlos. Y entonces dijimos, vamos a impulsarla, calladitos, hagamos el formatito, hagamos una pruebita piloto, vamos a ver cómo funciona, pásenmelo. Extraordinario el personal de farmacovigilancia ahí. Yo llevé esto y yo llevo así, toc, toc, ¿no? Y en la oficina de director médico. Hola, doctor, ¿tienes 5 minutos? Agradecería, quisiera comentarte algo. Sí, adelante, pasa. Digo, mira, primero hablas de la problemática, ¿no? Mira, hemos estado teniendo esta situación, esto ha venido a afectar a nuestro hospital porque hemos tenido fallas en tema tema de medicación, ya encontramos por ahí un problema, mira, fíjate que estudiamos esto y consideramos que aplicando esta herramienta nos va a ayudar mucho. Quiero que la revises, mira, ¿qué opinas? ¿No? ¿Cómo crees que pudiéramos mejorarlo? Ah, mira, pues nada más te cambia una coma, ¿no? Te pone un acento, o hace un circulito, perfecto. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Cómo consideras que podríamos hacerlo mejor? Así, así, perfecto. Doctor, quisiéramos proponer esto, impulsarlo en el hospital, en el comité, pero me gustaría que tú fueras el líder. Quiero que tú lo impulses, irnos al comité de calidad y seguridad del paciente y que seas tú quien encabece este proyecto y nosotros, yo me encargo de ejecutarlo junto con todo el equipo y presentarte resultados. Entonces, ¿qué pasó? Que él fue al comité, lo presentó, no era un tema de quién se llevara las palmas ni el reconocimiento, sino que hay que saber que para poder construir y hacer un cambio y una mejora, no lo vas a poder hacer solo. Tienes que irte acompañado. Hay gente, así es, que le gusta ser parte de, hay gente que premia más el tema de ego, pero no pasa nada. Creo que somos profesionales, no es un tema de quién se lleva el aplauso. Creo que para nosotros, tanto el equipo de farmacovigilancia, para mí, el gran éxito y el gran logro es que lo implementamos, Carlos, y no tanto que hayan dicho fue Luis, fue Pedro, fue X, ¿no? Sino que fue un tema de saber que hay que escalar las cosas, de que hay que pedir opiniones y que la gente, si la gente no se siente parte de un proyecto, no lo van a apoyar, Carlos. Esta es la realidad. Totalmente, Luis. Bueno, aquí en el chat ya van varios que te quieren clonar para, para entrar a instituciones, pero qué bárbaro, o sea, como lo plantea aquí Marta Sánchez, dice, todo parece un sueño. Y no es un problema, considero, nada más de instituciones de salud, es un tema de instituciones privadas como hasta la misma familia, ¿no? Si queremos generar una iniciativa, cómo podemos implementar e iniciar a que desde mi trinchera comiencen los cambios, ¿no? Si esto va a cambiar, depende de mí, dicen por ahí también en una frase importante, ¿no? Luis, pues qué bárbaro, amigo, te deseo mucho éxito, no sé cómo podamos seguir siguiendo esta parte que estás desarrollando, cómo podemos ayudarte a implementar más conciencia de la necesidad de equipos de trabajo, coproducción, a lo que le llamas tú coproducción, pero ojalá y desde este tipo de foros podamos poner esa semillita, ¿no? En la gente de que necesitamos hacer equipo, de que necesitamos participar, tener iniciativa y bueno, todo lo que conlleva la proactividad y productividad, ¿no? Definitivamente, Carlos, y pues gracias por la oportunidad y saludarlos a todos. Y bueno, pues en realidad, como vienen, si queremos realmente mejorar, tenemos que ser muy claros con las cosas y creo que el primer paso, el 50+1, está en aceptar y reconocer las fallas y el otro porcentaje va a estar en la persistencia, ¿no? En toda la parte, en la resiliencia, diríamos, de salir adelante. Si nos cierran una puerta, nos metemos por una ventana y una vez me dijeron, y si no hay ventanas, la construyo. Claro. La Luis, verdad. ¿dónde podemos contactar a tu empresa, a aquellos interesados en prepararnos en tema de calidad hospitalaria? Pueden buscarnos en la página de www.calidadhospitalaria.com. Ahí pueden encontrar nuestros contactos, número de teléfono de la oficina. Estamos en World Trade Center, piso 28. Ahí están las oficinas. Nos pueden escribir por correo. También puede ser a info@calidadhospitalaria.com o pueden escribirme a mí directamente. Mi correo es luiscastilleja@calidadhospitalaria.com. Si alguien quiere o está interesado en ver algo, me puede encontrar en YouTube como Luis Castilleja y puede ver algunas de las pláticas que he dado, algunos cursos. Puede también por redes sociales a través de Facebook, Instagram, LinkedIn,
En LinkedIn también estoy ahí como Luis Castilleja Oficial. Entonces, si por ahí está algún tema de interés, ahí me pueden escribir. Fue increíble, ya para cerrar, el software que tenemos hoy en día para México y para toda América Latina de calidad y seguridad del paciente surgió por una empresa, por un colombiano viviendo en Alemania que me escribió por YouTube. ¿Cómo crees? Es otra historia, ya después la Poder platicaremos, de las pero redes sociales. así que adelante. Pues gracias, Carlos, por tu espacio. Gracias a todos por darse un espacio en su tiempo y seguramente vamos a estar haciendo algunas actividades juntos y nos encontraremos en el camino. Al contrario, Luis, gracias por tu tiempo. Recordarles a todos, Medical Expo se lleva 11, 12 y 13 de octubre. Por aquí mi equipo está poniendo en el chat para que adquieran sus cortesías para profesionales de la salud, estudiantes, enfermeras, empresas interesadas en el sector de dispositivos médicos. Pidan su cortesía, es un evento totalmente gratuito. Tendremos más de 130 conferencias, pláticas, talleres, etcétera. Y bueno, ojalá y poco a poco podamos sumar a que nuestra industria de dispositivos médicos día con día mejore para poder mejorar los servicios de salud y por ende las oportunidades de los pacientes. Les mando un fuerte abrazo, Luis. De nuevo, muchas gracias. Que tengan un extraordinario fin de semana, a disfrutar el próximo sabadito y dominguito que falta nos hace. Fuerte abrazo, amigo. Gracias a todos. Excelente Fuerte día. abrazo, amigo. Hasta luego. Excelente fin de semana.